Estimados alumnos, este corresponde a la segunda parte de la clase de crioterapia. Otro de los elementos donde la crioterapia puede tener una relación es con la fuerza muscular o con la activación muscular. Se ha visto que, por ejemplo, la aplicación de crioterapia puede aumentar o disminuir la fuerza muscular, pero va a depender un poco de la duración de la aplicación. En algunos casos, cuando el descenso de temperatura es por debajo de los 5 minutos, se ha visto que la respuesta asociada a la contracción muscular puede aumentar por un reflejo protector, así como también por una sobrecarga a nivel motivacional que pudiera producir que yo quisiera tener más movimiento y por lo tanto producir más contracción, porque la contracción muscular es la que mantiene la temperatura corporal y por lo tanto al mantener la temperatura corporal podría favorecer la tensión y la facilitación de la contracción muscular voluntaria. Por eso hay algunos estudios que han mostrado que la aplicación de crioterapia por debajo de 5 minutos, especialmente el masaje con hielo, sobre ciertos vientres musculares podría ayudar a esto. Ahora, es bien interesante porque es un efecto de corto plazo que nosotros pudiéramos utilizar, pero que después cuando veamos las clases de electroestimulación muscular pudiéramos encontrar una mayor eficiencia en la aplicación de este tipo de agentes para la activación muscular más que nada y no para la inhibición muscular. Ahora, cuando la aplicación es mayor en el tiempo, tiene cambios asociados a la disminución del tono muscular, así como también de la capacidad de activación de estas fibras musculares y por ende también de la fuerza. En este estudio lo que muestran es que la aplicación de crioterapia en personas sanas se aplicó y se estudió qué es lo que pasaba con la conducción y la velocidad de conducción a nivel sensorial y motor. Se enfriaron de 3 maneras distintas a los pacientes aplicando agentes físicos como masaje con hielo, ice pack y enfriamiento por inmersión. Lo que se dieron cuenta los autores es que en general lo primero es que con aplicaciones de hasta 15 minutos de frío había un fenómeno de recuperación tanto en lo sensorial como en lo motor. Pero todos los agentes de disminución de la temperatura disminuían la velocidad de conducción sensorial y la disminución de la velocidad de conducción nerviosa motora. Por lo tanto, disminuía la respuesta hacia la marcha, por ejemplo, en los pacientes. Ya, este es un punto importante porque nos va a definir qué es lo que nosotros necesitamos para esta respuesta, pero que también tiene una capacidad de recuperación en el tiempo. Los autores vieron que el que era más eficiente en esto era la inmersión en agua fría. Por lo tanto, duraba más tiempo el descenso de la velocidad de conducción sensorial y así como también el descenso de la velocidad de conducción motora. ¿Ya? Y esto es un punto importante porque podría definirnos también qué aplicación queremos. Ahora, sabemos que la inversión tiene algunos elementos negativos, como veíamos el tema de heridas o de lesiones, en donde quizás no podríamos mojar al paciente, pero en otras quizás sí nos podría ayudar esto. Que se ha visto que aplicaciones duraderas en el tiempo ya podrían disminuir la fuerza muscular y por lo tanto disminuir la capacidad de respuesta y esta recién recuperarse luego de las 3 horas. Esto asociado a una disminución del flujo sanguíneo muscular, nervioso, como veíamos anteriormente, que el músculo se hace más viscoso y aumenta la rigidez articular y de tejido blando. Por lo tanto, si nosotros pensamos en un entrenamiento de fuerza, quizás la aplicación de crioterapia podría ser negativa y por lo tanto no sería tan bueno la aplicación constante sobre un periodo de tiempo de crioterapia porque interrumpiría nuestra capacidad de respuesta. Pero hay algunos puntos donde también nosotros podemos ver beneficios de la aplicación de crioterapia y veíamos en la clase de TENS que se comparaba el uso de crioterapia y TENS para ver qué es lo que pasaba en personas que habían tenido inhibición muscular producto de una lesión. En este caso, lo que se aplicó fue crioterapia y se vio qué es lo que pasaba con la fuerza unilateral en cuádriceps asociado a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. No es que se aplicara la crioterapia sobre el cuádriceps, sino que se aplicaba sobre la rodilla. Al aplicarlo sobre la rodilla, por 15 minutos, durante 2 semanas de intervención, lo que se evitaba era la inhibición muscular producto del dolor y la inflamación, o sea, se disminuía la posibilidad de inhibición muscular artrogénica en estas personas y por lo tanto podría ser una herramienta útil durante 2 semanas en pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior según esta publicación. Bastante interesante porque además eso nos va a permitir disminuir el dolor y disminuir la respuesta inflamatoria asociada a la formación de derrame intraarticular.
Esta publicación la vimos comparándola cuando veíamos TENS, asociado también a crioterapia y las respuestas asociadas a la activación del cuádriceps. ¿Ya? Los autores Gabler, Lapley, Ull y Matacola definieron que existían respuestas asociadas a la crioterapia y a la aplicación de TENS, pero no sobre el vientre muscular, sino que también a nivel de rodilla. Y por lo tanto el control del dolor, y en el caso de la crioterapia, además de la respuesta inflamatoria, podría ser bastante importante. Ellos que vieron que dependiente de los efectos, tanto la crioterapia como el TENS podrían tener efectos en mantener la actividad muscular, tanto en aplicaciones que tenían que ver con perspectivas a corto plazo como a largo plazo. Y en esta publicación sí vieron que TENS era mucho más eficiente en el control ya de la respuesta inhibitoria, por lo tanto, tener el cuidado de eso, pero que la crioterapia también servía para esto. ¿Ya? Por lo tanto, se recomienda la aplicación de crioterapia para inhibir la respuesta, y esto tiene que ver con unas vías asociadas a la vía refleja que tiene respuesta sobre el tono muscular y sobre la activación muscular, y que podría ser una respuesta hasta a nivel central, lo cual es bastante interesante, y en especial cuando nos incluimos en el sistema de la inhibición muscular artrogénica, que para los que tenemos la oportunidad de ver pacientes operados es uno de los elementos más complejos y nocivos dentro de la evolución de nuestros pacientes, porque si no la logramos controlar, la evolución funcional de este puede ser bastante nociva. En el caso de esta publicación nos muestra la estabilidad dinámica postural asociada a la aplicación de crioterapia, ¿ya? Y que en este caso lo que buscaban era ver qué es lo que pasaba con los tobillos cuando se aplicaba crioterapia. Y se veía que había una disminución en la respuesta de inhibición, y por lo tanto, por ejemplo, los test de balance como el Star Sculpt and Balance Test, el SEP, ¿ya? Tenían alteraciones cuando se aplicaba crioterapia, y por lo tanto también es importante tener ojo, por ejemplo, en pacientes con esguince de tobillo, en donde quizás yo aplico crioterapia y luego hago ejercicios de balance, y este va a estar alterado cuando se aplique la crioterapia, y va a tener tal vez un efecto adverso, y por lo tanto podríamos hasta provocarle mayor lesión al paciente, debido a la respuesta de control que se produce sobre el tobillo, y por ende tenemos que tomar también eso desde una iniciativa clara cuando ejecutemos nuestro tratamiento, y quizás podemos aplicar crioterapia, hacer algún tipo de ejercicio y después llegar a los ejercicios de balance, y quizás también poder finalizar la sesión con crioterapia. Por lo tanto, la crioterapia en esguinces de tobillo ha sido muy estudiada. Acá tenemos un libro sobre la eficacia de esto, y habla de que la crioterapia debería ser una herramienta útil en pacientes con esguince de tobillo. Aunque hoy día también, como veíamos en el video anterior, esta relación respecto del Rice, Price, Polis, Mead y Peace and Love nos va a producir una controversia respecto a si realmente la crioterapia debería ser aplicada constantemente en los pacientes. Desde lo que ocurre en clínica, mi experiencia clínica, es importante destacar que la respuesta inflamatoria nosotros la controlamos en un primer momento. No es que la controlemos de manera total. 10-15 minutos no detienen, no deterioran los principios de reparación, ¿ya? Por lo tanto, el paciente puede seguir teniendo una respuesta positiva, pero sí hay que tener el cuidado de que no se inhiba la respuesta reparatoria de manera completa, manteniendo al paciente constantemente con crioterapia, sino que quizás 2-3 veces en el día no va a afectar mucho este sistema. Y los pacientes posiblemente puedan tener una mejor recuperación si controlamos tanto el dolor como la respuesta inflamatoria. Por eso es importante que nosotros tengamos un análisis crítico y que sepamos también ver y pesquisar qué es lo que ocurre con nuestro paciente, y no solamente con un signo o síntoma, sino qué es lo que pasa con el contexto de él o de ella. ¿Qué ocurre sobre el tono muscular? Se ha visto que las aplicaciones de larga duración de crioterapia pueden disminuir la espasticidad, asociados a efectos sobre el descenso de la actividad de la motoneurona gamma, el descenso de la actividad del uso oferente y órgano tendinoso de Golgi, y por lo tanto el descenso de las respuestas asociadas a la alfa-motoneurona. Se ha visto en algunos casos que la aplicación de crioterapia por pocos segundos en el tendón calcáneo disminuye el reflejo calcáneo. Súper importante cuando nosotros analizamos
a nuestros pacientes y aplicamos crioterapia. En el caso de pacientes neurológicos podría ser una herramienta útil, aunque la experiencia también define, y ustedes lo pueden ver, que el descenso de temperatura en estadios iniciales aumenta el tono, y por eso podría ser un poco complejo en pacientes con hipertonía la aplicación de crioterapia. Quizás hasta puede llegar a producir dolor, pero es una herramienta más que nosotros con criterio tenemos que analizar si es útil o no. Por eso hoy día muchas veces a los pacientes con lesión de aumento de tono, por ejemplo la parálisis cerebral, se ocupa la toxina botulímica, que puede ser un poco más inocua frente al paciente, pero que también tiene otros problemas, que es el costo y el acceso que nosotros podemos llegar a tener por esta. Se ha visto que aplicaciones prolongadas sobre los 10 minutos hasta los 30 minutos y cercano a este pueden disminuir la espasticidad, el clonus, el reflejo calcáneo si se aplica en tobillo y por lo tanto disminuir la resistencia a la movilidad pasiva debido al componente tensil muscular. Pero recordemos que la crioterapia también tiene un efecto a nivel mecánico en el tejido, por lo tanto puede aumentar el componente viscoso de los tejidos, por lo tanto disminuir la viscoelasticidad del tejido y por ende hacer más complejo la aplicación cuando nosotros queramos movilizar. Pues en el caso del aumento del tono se ve favorecido porque soy capaz de disminuir la respuesta tónica, que es la que prevalece en estos pacientes. Y eso cercano a los 30 minutos es lo más óptimo. El problema es que para llegar a 30 minutos vamos a tener en un primer momento una respuesta de aumento de tono importante. ¿Ya? Y esto todo se asociaría a la disminución de la descarga del uso frecuente IOTG y por ende a la disminución de la actividad de la alfa-motoneurona. En pacientes con parálisis cerebral se utilizó para ver qué es lo que ocurría con el aumento y la capacidad de contracción en mandíbula, aplicándolo sobre el macétero con pequeñas bolsitas de crioterapia en el macétero, y aunque los pacientes no mejoraron su función de masticación, sí les permitió tener una mejor apertura de boca para poder lograr, por ejemplo, el tratamiento en los pacientes y ya empezar a reeducarlos con la aplicación de crioterapia, y esto obviamente es, como veíamos, es una función, o sea, que nosotros podemos potenciar, pero que no necesariamente la crioterapia nos va a resolver ese problema. Por lo tanto, acá volvemos a algunas preguntas que son bastante claras, que nos podemos encontrar en el día a día. La aplicación de crioterapia, si las hemos usado, si hemos visto, si le han preguntado la recomendación de crioterapia y para qué situaciones las podría recomendar. Es un análisis que tenemos que quizás constantemente tener, y en la aplicación clínica va a ser muy claro de que nuestros pacientes nos van a preguntar de ello, y por lo tanto tenemos que tener una posición y en base a evidencia y en base al conocimiento, también a nuestra experiencia clínica, llegar a dar una respuesta positiva en el formato educativo que nosotros tenemos que tener siempre presente para nuestros pacientes. Otras aplicaciones que podemos ver de la crioterapia en el manejo de la sintomatología en esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple sufren cuando hay un aumento de temperatura y por lo tanto la crioterapia asociada a chalecos compresivos nos pueden ayudar a esto. Cuando nosotros queremos activar un músculo, veíamos que aplicaciones por debajo de los 5 minutos pueden ayudar a esto, en especial con masaje con hielo, lo que se conoce por el autor llamado Ruth como Quick Icing, en donde puede favorecer la activación muscular y por lo tanto favorecer el patrón agonista de un músculo, que eso también después lo podemos resolver con la aplicación de electroestimulación muscular. Y el ejercicio y estiramiento asociado a crioterapia también es factible. Lo que realizaron los pacientes con dolor por fibromialgia dentro de la sala con frío y además de ejercicio aeróbico se conoce como criokinética, y por lo tanto nos permite lograr el movimiento asociado a frío, pero haciendo ejercicio. En cambio, el crioestiramiento tiene que ver con la capacidad de mejorar el rango de movimiento y asociarlo a esto, por ejemplo, una elongación, gracias a la aplicación de crioterapia, y que normalmente el uso de esto tiene que ver con el cloruro de etilo, que la ventaja que tiene el cloruro de etilo es que desciende tan bruscamente la temperatura que puede disminuir el reflejo rápidamente a nivel muscular y por lo tanto favorecer que el paciente pueda ser elongado o el manejo de puntos dolorosos de los pacientes con la aplicación de este agente físico llamado cloruro de etilo, pero que tiene sus desventajas también, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los métodos de aplicación de la crioterapia? Tenemos algunos muy conocidos, como los cold packs, ¿ya? Que son normalmente gel, ¿ya? Y los ice pack, que están hechos de hielo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un ice pack y acá podemos ver un cold pack.
¿Ya? La ventaja que tiene el cold pack versus el ice pack es que en general no necesita de agua, por lo tanto puede ser un poquito más económico si lo pensamos en el tiempo y también algo más ecológico, pero el ice pack al estar conformado por agua, lo que va a producir es que el beneficio del calor específico nos va a permitir que descienda más bruscamente la temperatura y alcanzar más rápido los efectos de la crioterapia, que es un punto que nosotros tenemos que conversar cuando veamos el aula invertida, que cuáles son los beneficios que tiene en relación con todos los agentes que tienen que ver con los cambios de temperatura. Y ese puede ser un factor que se asocia al calor específico. Pero también muchas veces los descensos bruscos de temperatura pueden ser incómodos o molestos en los pacientes y por ende, después de una primera intervención, si el paciente nos relata que es incómodo, quizás el cold pack podría ser bastante beneficioso porque el calor específico del gel es más bajo y al ser más bajo permite que la transferencia de energía sea más suave para estos pacientes. Y por ende podría ser también considerado como una buena decisión terapéutica respecto de lo que pueda ocurrir con un paciente en su primera intervención. Como ventajas de ambos es que son fáciles de usar, usted no tiene que ser ingeniero nuclear ni científico de alto nivel para usar un gel pack o un ice pack, pero sí tener claros los efectos fisiológicos y eso es lo importante de nuestra decisión terapéutica. Son baratos, son de bajo tiempo terapéutico, usted no necesita tener mucha aplicación, puede cubrir amplias zonas y además nos puede ayudar en zonas elevadas, por ejemplo, en un paciente con una lesión de tobillo, rodilla, ¿ya? En donde pedimos elevación para la reabsorción, nos podría ayudar. Sí tiene desventajas como que yo debo movilizarlo para poder ver el área de tratamiento, debo sacar el gel pack para ver cómo está. En algunas personas la tolerancia a la carga de peso puede ser incómoda, por lo tanto también tenemos que tener eso en atención. Y si nuestro gel pack no es tan de buena calidad, puede que sea muy rígido y por lo tanto no tener buena capacidad de aplicarse en los contornos. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la inmersión, en donde el agua se acomoda totalmente a los contornos de la piel, pero tiene otros problemas en la inmersión en agua fría. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí tenemos que hacer análisis respecto de. Ahora, un punto importante, en especial de los cold packs, es que además nos permite la aplicación de agentes de electroterapia, como por ejemplo la electroanalgesia, junto con esto, o sea, aplicarlo en la misma zona al mismo tiempo. Masaje con hielo, que corresponde, así como los gel pack y los iPacks, a conducción, ¿ya? Nos va a permitir, como mecanismo de transferencia, hacer un masaje con un cubito de hielo. Acá lo que vemos es un cubo de hielo, protegido los dedos con una silicona, aunque usted puede usar un vasito y aplicarlo en la zona con una toallita para evitar el contacto de los dedos, ya sea del paciente o del terapeuta, en la aplicación. Es muy bueno porque tiene un calor específico alto, por lo tanto desciende rápidamente la temperatura, se puede aplicar en zonas pequeñas, en zonas irregulares, tiende a ser económico, poco ecológico pero económico, y también se puede utilizar en extremidades con elevación. El problema es que si usted necesita un área amplia, ¿ya? Este tipo de masaje lo hace ser muy largo en su duración y además requiere de una aplicación activa, ya sea del terapeuta, de un acompañante o del mismo paciente. Por lo tanto, puede ser un poco desventajoso para la persona que, dentro de estas tres personas, el análisis es la aplicación de esto, lo cual tampoco es una gran complejidad. Métodos compresivos, un primer método compresivo son los Aircast, en donde tenemos unas férulas que se llenan con agua con hielo que está contenida en este tambor y que permiten un descenso de temperatura del agua hasta 10 hasta 25 grados Celsius, lo cual es bien poco, pero que permite que sea una aplicación compresiva simultánea junto con el descenso de temperatura. Lamentablemente tienen un costo un poco más elevado y también hay que retirarlo para poder ver la zona. Y el método de aplicación conocido como cloruro de etilo y no tan conocido como fluorimetano, ¿ya? Está dentro de los métodos de evaporación asociados a la compresión, o sea, evaporación asociada a la convección, perdón, como una variante que en un periodo corto de tiempo disminuyen drásticamente la temperatura, yo puedo ver la zona de aplicación, pero también vuelve rápidamente la temperatura a su normalidad. Y por eso tenemos que tener atención. Además puede dañar la capa de ozono, el fluorimetano por eso se ha dejado de usar, y además tiene un efecto narcótico importante y por eso puede ser bastante compleja la aplicación. Ahora bien, dentro de los métodos también nosotros podemos ver de los compresivos, ¿ya? Sistemas de compresión neumática asistidos de mayor tecnología, como las famosas métodos de compresión autónoma, en donde
junto con ser algo neumático, aporta frío y puede modificar la presión. Bastante interesante porque nos puede ayudar al edema, pero el problema es que al control del edema, pero tienen un costo elevado y por lo tanto puede ser complejo para nuestros pacientes o para nosotros mismos. La inmersión completa es la última técnica, quizás algo un poco más artesanal o algo un poco más pro, ¿ya? En donde tenemos una inmersión en descenso de temperatura que nos permita ver esto. Se utiliza mucho en deporte, también nosotros lo podemos usar en personas que no realizan o no practican actividad física, pero es bastante utilizado y reconocido en deporte. La literatura que nos dice que en general pareciera ser que no tiene efectos tan notables la aplicación de baños de inmersión completa de crioterapia. Pero en esta publicación aparece algo bien interesante, que define la subjetividad en esto, pero que también es importante siempre analizar. Que es que en este caso hubo un estudio en deportistas que ellos planteaban que si no hubiesen tenido esta inmersión en agua fría, quizás su recuperación hubiese sido peor. Y ese es un punto importante, porque al final nosotros nunca vamos a saber si ese deportista se hubiese recuperado de mejor o peor manera con o sin la aplicación de esto, porque no tenemos el análisis de esto. La evidencia nos muestra algunos detalles, pero en el individuo no podemos saber si va a ser mejor o peor eso. Por este punto es también interesante que la inmersión en algunos puede pasar a ser un dogma, ya que es o muy requerida por las personas o definitivamente como no tiene la suficiente evidencia, no tiene un respaldo para poder definirla como tal. Así que desde esta línea es bastante interesante la aplicación de la inmersión completa de cuerpo. En este caso, en este estudio, lo que vieron fue que la aplicación de cuerpo completo, ¿ya? ¿Qué era lo que producía en el caso del salto vertical? ¿Ya? Luego de haber aplicado una serie de ejercicios de alta intensidad. Y la verdad que la crioterapia en inmersión completa lo que produjo fue que en este caso no afectaba al salto vertical seguido de un protocolo, pero podría afectar la capacidad de respuesta de recuperación de los tejidos y por lo tanto permitir que se recuperara de mejor manera frente a el ejercicio excéntrico, ¿ya? Pero sí podría llegar a afectar el salto, aunque las diferencias no eran significativas con las personas que no lo hacían. Y ya como último caso, en pacientes no deportistas, la inmersión completa en pacientes con osteoartritis también se ha estudiado y tiene efectos beneficiosos en el control del dolor, del grado de percepción por las personas, ¿ya? Pero tenemos que analizar la tolerancia a esto y el consumo menor de medicamentos gracias a la aplicación de este tipo de agentes físicos. Esta publicación es bastante interesante porque nos muestra qué es lo que pasa con la inmersión y este concepto de muere o cura, ¿ya? O muerte o cura. ¿Por qué? Porque la crioterapia también nos puede matar, pero no desde la perspectiva de la crioterapia, sino que, por ejemplo, el nadar en agua fría en tiempos prolongados, lo cual puede ser complejo. Pero desde la perspectiva terapéutica tiene beneficios bastante interesantes. ¿Ya? Vemos que disminuye la temperatura de los tejidos, puede producir un aumento del tono, que puede ser negativo o también positivo, depende de cómo nosotros lo analicemos. Puede disminuir la perfusión a nivel muscular, disminuyendo la formación de edema, pero también necesitando, ¿ya?, requerimientos a nivel de oxígeno, que quizás la célula no lo tiene. ¿Ya? Puede tener algunas respuestas a nivel neuromuscular, que pueden ser asociados a los efectos positivos de control del dolor, de descenso de temperatura, pero que nos puede también limitar la capacidad de destreza y producción de fuerza en las personas. Y así tenemos un sinfín de eventos que pueden ser positivos. ¿Qué es lo que pasa con la capacidad de rebote de los pacientes? Y que se ha visto que la relajación y la condición a nivel muscular puede también en algunos casos disminuir la percepción de fatiga. Entonces, tiene vías que nosotros podemos ir como relacionando e ir entendiendo que no es tan blanco y negro, sino que tenemos que ver qué es lo que pasa con nuestro paciente y ver cómo podemos obtener desde el conocimiento una respuesta positiva y ver si es que nos llega a dar efectos positivos en el paciente. Y ojalá en base a evidencia, porque la evidencia es lo que nos va a permitir tener algo más seguro, pero también claramente desde mi perspectiva es importante que desde la clínica nosotros también lo percibamos. La experiencia nos va a permitir tomar una buena decisión y eso el tiempo también nos lo entrega. ¿Qué contraindicaciones podemos ver? Ya, en general son pocas, es una técnica inocua, tiende a no destruir tejidos si es que nosotros lo hacemos bien. Hay algunas personas que presentan problemas como las personas con hipersensibilidad, por ejemplo, por urticaria. Hay gente que no tolera el frío.
Hay una condición que se llama crioglobulinemia, en donde podemos tener daño a nivel de glóbulos rojos, producto de la isquemia, algo similar a lo que pasa con la gangrena, y como en el caso de la imagen, en la enfermedad de Raynaud o cianosis idiopática, en donde vemos que no hay una buena irrigación sanguínea a nivel distal, estos dedos azulados o blanquecinos, en donde la crioterapia puede ser bastante negativa. Otras personas que pueden presentar cianosis idiopática son las personas que tienen síndrome del túnel carpiano, algún tipo de trauma o síndrome torácico. Como precauciones, en nervios que están a nivel superficial hay que tener cuidado, hay nervios grandes, de ramas grandes, como el ciático externo, que se encuentran a nivel posterior de la rodilla, pero que son bastante superficiales, hay que tener ojo. Sobre una herida abierta, no protegida, no con un apósito que la proteja, la aplicación de crioterapia sobre la zona puede producir infección, si está abierta y expuesta puede producir daño, por eso se define como precaución. En pacientes hipertensos, los principios del aumento de concentración de catecolaminas, por lo tanto, un efecto vasoconstrictor puede aumentar la presión arterial y producir en estas personas un aumento de la presión arterial que definitivamente pueda producir más daño, pero la aplicación de un gel pack local en una persona hipertensa no debería provocar ningún problema. En pacientes con alteración de la sensibilidad se considera una precaución, hay que estar atento. Si la alteración de la sensibilidad es severa, quizás ahí se conoce como contraindicación, pero si yo soy capaz de controlar, puede funcionar. En mi caso, yo fui operado 2 veces de una fractura del quinto metacarpiano para colocar una placa y 10 pernos y luego sacarla. Mi sensibilidad en la piel en esta zona es menor que mi sensibilidad en esta zona, pero soy capaz de percibir el tacto, los cambios de temperatura y todo. Normalmente en la cirugía vemos alteraciones de la sensibilidad, pero mientras no sean severas, se puede aplicar crioterapia u otro agente térmico. En pacientes muy jóvenes o viejos también hay que tener precaución, porque tienen problemas de termorregulación y por lo tanto puede ser un problema. ¿Qué efectos adversos? Y ya como último elemento podemos ver las famosas, entre comillas, quemaduras en la piel por crioterapia. ¿Ya? Se produce muchas veces la formación de tejido necrótico. Por ejemplo, esta fue una persona que se puso un gel pack y justo la esquina del gel pack no quedó bien adherido, y esto es la punta del gel pack que produjo daño en ello, lo cual se asocia al hielo que está en la superficie del gel pack, producto de la condensación del aire húmedo, y por lo tanto se congela ahí, y el calor específico aumentado del gel pack produce el enfriamiento. ¿Ya? Hay que tener ojo con esto se conoce como frostbite o frozen bite, ¿ya? Y hay que tener cuidado con ese nivel de congelamiento. Pero si es excesivo y constante, podemos llegar a daños mayores, asociados quizás hasta lesión nerviosa. Es muy raro que usted aplique sobre 45 minutos de hielo y que el tejido llegue a alcanzar 15 grados Celsius con un agente físico de frío normal y corriente de una consulta, ¿ya? Pero igual hay que tener la precaución en esto. Y como por ejemplo vemos en esta publicación, en donde la aplicación de crioterapia constante, sin precaución, sin atención, sin revisión, puede producir estos daños. Y estas imágenes, que son un poco chocantes quizás para algunos, ¿ya? Son respuestas de una quizás malpraxis en la persona, de no tener la precaución y el cuidado como terapeuta del análisis de lo que estoy provocando con la aplicación de crioterapia, y por ende hacer más daño del efecto positivo que nosotros quisiéramos lograr con nuestra acción terapéutica. De ahí que es importante ser claro de que nosotros somos las personas que tenemos que tener la condición de análisis de la aplicación de crioterapia, y de cuando lo hagamos bien. Así como cualquier técnica terapéutica, lo tenemos que hacer bien, porque si no, nuestro paciente es el que va a sufrir, el usuario va a tener algún problema y por ende una lesión mayor. Me gustaría que revisaran entonces como algunas dudas para después verlas en la aula invertida, cómo el efecto podría de la crioterapia afectar a nivel muscular, qué diferencias hay entre conducción y convección, cuáles ejemplos podríamos ver de esto, si hay alguna precaución y si hay alguna contraindicación de la aplicación de crioterapia. Sería bastante importante para poder ver y responderlas en el aula invertida. Por lo tanto, ya hemos visto cómo se define crioterapia, hemos planteado una duda a nivel metacognitivo, que si hemos usado la crioterapia, planteamos la duda sobre el esguince, sobre el edema y qué pasa con la temporalidad y la aplicación de crioterapia. Y veremos
cuándo quizás aplicar frío o calor como una duda importante, y si sirve o no sirve, es un camino importante que desde la evidencia podemos encontrar cierta información, pero también desde la experiencia clínica, que en este caso como docentes les podemos entregar, pero también desde la perspectiva de su análisis personal, poder lograr esto. Muchas gracias, este es la última parte del video, que estén muy bien.